Clase número 11 del curso de iniciación al tratamiento psicoanalítico. ¿Cuándo podemos hablar de que un análisis ya está instalado, ya está funcionando? Antes de eso vamos a hacer un mapeo de lo que trabajamos hasta ahora. En la primera parte de este curso, en el primer módulo, esto es desde la clase 1 a la 10, trabajamos las cuestiones preliminares a un análisis. Empezamos diciendo que el psicoanálisis tiene un método esencial. Luego situamos qué significa de verdad, le dimos la dimensión profunda de lo que implica verdaderamente preguntarse algo que concierne al propio interior. Por eso equiparamos allí al psicoanálisis con la pastilla roja de Morpheus. Luego comenzamos a ver todas las condiciones previas a que un tratamiento inicie. Fue así que hablamos de la frecuencia de las sesiones, de la función tan importante de las entrevistas preliminares, de qué lugar ocupa allí el diagnóstico, de la atención flotante, de la asociación libre, del encuadre, del pago y de la analizabilidad. Ahora, de la clase 10 a la 20, vamos a hablar de un tratamiento instalado. ¿Cuándo podemos hablar de que el trabajo con una persona ha llegado a un punto en el cual podemos decir este análisis se está dando? Antiguamente este punto de inflexión era el momento bisagra en el cual se enviaba al paciente al diván. Hoy no necesariamente hacemos eso, ni es que hay que hacer eso, eso depende de cada analista. Las condiciones de la vida cotidiana del siglo XXI hacen que las cosas sean distintas, más allá de que la mayor parte de los tratamientos son virtuales hace alrededor de 2 años, por lo tanto las cosas son bastante diferentes. No obstante, la pregunta se sostiene igual. ¿Cuándo podemos hablar de que un análisis ya está andando? Podemos hablar de que un análisis ya está andando cuando la persona analizante en su trabajo con el analista atravesó al menos un ciclo de repetición fuerte. Ese ciclo de repetición con su energética pasó al vínculo transferencial y se produjo un primer momento de reelaboración de la repetición ciega, por virtud de la cual la persona vivenció por primera vez una momentánea disolución de su padecimiento, una pequeña cura, como abrir la ventana un poquito y de repente entró aire y ese aire de repente llenó de vida a la persona y tuvo una semana en la cual se sintió liviano. Recuerden, gente, siempre el síntoma, el padecimiento, la enfermedad, la inhibición, la angustia se siente de forma densa. El deseo, la potencia deseante es liviana. Siempre tengamos ese eje para pensar esto. Entonces el sujeto llegó a un primer momento en el cual tuvo una cierta libertad, que obviamente duró un ratito. Cuando llegó a esa primera cura momentánea, podemos ya empezar a hablar de que ese psicoanálisis, de que ese trabajo, de que ese tratamiento está madurando, está llegando a un nivel de madurez en la cual va a adquirir una cierta velocidad crucero. En esta analogía, el avión sube, tiene que pasar las nubes y en un determinado momento agarra velocidad crucero y se mantiene ahí. Desde luego que es una analogía mala porque el psicoanálisis va a tener muchísimos movimientos, la vida tiene muchísimos movimientos y siempre las cosas se mueven. Pero al menos tenemos que una persona, obviamente, con condiciones de analizabilidad, desde luego, todo lo que estamos trabajando ahora supone las 10 clases anteriores, así que por favor, si no han visto las 10 clases anteriores, vayan a verlas. Para desarrollar todo esto, estamos basándonos en lo que ya trabajamos antes. Entonces estamos hablando de una persona que llegó a un primer momento de bajada a su infierno, de encuentro con su propia sombra, de encuentro con ese hueso duro de roer, de primer embrollo transferencial, y que en ese momento tuvo conciencia, pudo reelaborar y por lo tanto salió. Generó una primera disolución. Vamos a traer una definición de tratamiento psicoanalítico que ya se las compartí en el vivo en el cual hicimos el repaso del concepto de repetición, en el cual, preparando el terreno para estas 10 clases que siguen, tuvimos que hacer un repaso del concepto de repetición, que es el concepto central que vamos a estar viendo en esta segunda parte. ¿Qué es entonces un tratamiento psicoanalítico? Yo lo anoté en una definición que nos permite agarrar varias cosas. Es una entre muchas puertas
para que el ser humano inicie su camino en espiral, el cual consiste en atravesar ciclos de repetición en transferencia, a fin de liberarse de su padecimiento y cambiar radicalmente su realidad. Sé que es una definición un toque engorrosa, un toque densa, vamos a dividirla por fragmentos. En primer lugar, estamos enunciando en esta definición que el psicoanálisis es una entre muchas puertas. Los que vienen siguiendo nuestras exposiciones ya saben que esa es nuestra perspectiva acerca de cómo entendemos los múltiples caminos que un ser humano puede tomar para adentrarse en sí mismo, para abrir la puerta a ese llamado del sí mismo, que constituye generalmente esa puerta su padecimiento, su síntoma. El síntoma es en sí una puerta. Estamos refiriendo que el psicoanálisis es una entre muchas puertas. También podríamos decir es uno entre muchos caminos. A ver, estamos utilizando las palabras que nos vienen a la mente para vehiculizar una experiencia, por lo tanto las palabras pueden cambiar, ¿no? Son todas metáforas, son todas analogías, son todos significantes sustitutivos para hablar de una experiencia. Que es una entre muchas puertas quiere decir que existen muchos otros caminos igualmente válidos. A veces el psicoanálisis no es el camino indicado para alguna persona en particular. El psicoanálisis no es un método hecho para todo el mundo, no es un método universal. Hay muchos otros métodos, tampoco es el mejor método. Es un método posible para un tipo de subjetividad que encuentra más allanado el camino para entrar en su propia verdad a través del vínculo de trabajo psicoanalítico. Pero eso no es el caso de todo el mundo. Entonces, es una entre muchas puertas para que el ser humano inicie su camino. La cuestión de iniciar el camino es importante. No estamos hablando de algo que empieza y termina en el analista. No estamos en una perspectiva que entiende al psicoanálisis como la vida. Es un inicio, es una puerta. Cuando uno abre una puerta, cruza un umbral y entra en otra dimensión. En ese entrar en otra dimensión, el psicoanálisis es una primera posta, pero no termina ahí. Desde luego que no termina el análisis o el camino de uno en el vínculo con ese analista, ni con el segundo analista o con algún analista en sí. El camino de uno es el camino hacia estratos cada vez más profundos del propio ser, y en eso el psicoanalista o el trabajo con el psicoanalista es una primera posta. Por lo tanto, es una iniciación de camino. Ese camino estamos refiriendo que es un camino en espiral. Quiere decir que no es un camino escalonado, que vamos de menor a mayor, que vamos de más primitivo a más complejo, de más enfermo a más sano, sino que va avanzando de nuevo de forma circular. Cuando yo era chico tenía un juguete que era una estación, le decía la estación redondita. No era una estación, era un garage, en donde yo jugaba con autitos y iba subiendo distintos niveles, ¿no? Cuando hablamos de camino en espiral, podemos hablar de un ascenso circular por una montaña que cada vez va subiendo más niveles. Ocurre que en la experiencia de un tratamiento, uno vuelve sobre ciertos temas, porque en una determinada vuelta de este camino, uno habló o uno estuvo muy enredado, por ejemplo, en la relación de pareja. Y uno habló y trabajó y pensó y asoció y trajo recuerdos y se angustió y trató de modificar las cosas en su relación de pareja y trajo otras cosas al vínculo transferencial, y eso de repente se disuelve y se abre ahí un plano en el cual se abren nuevas posibilidades. Siempre el trabajo analítico deriva de menos posibilidades a más posibilidades, de puertas más cerradas a puertas más abiertas. Se abre eso, se disuelve eso por primera vez. La persona dice, ok, bien, qué lindo, qué bueno. Esto cambió, esto que me aquejaba cambió. Luego da toda la vuelta y quizás tiempo después se encuentra hablando del mismo tema. No es exactamente el mismo tema porque él o ella es otra persona. No te bañarás dos veces en un mismo río, es puramente heracliteano, no sé si existe esa palabra, lo que estoy diciendo, pero sí obvio que está volviendo a tocar el mismo lugar cuerpo-mente que lo aquejaba antes. Es decir, está volviendo sobre lo mismo, pero desde otro lugar. Ese es el avance que se produce en el camino interior, porque el camino interior no sigue la lógica de la superstición de la ciencia. Esa idea de que las cosas van de de menor a mayor, de más primitivo a más complejo, de peor
a mejor es parte de la religión científica y de la religión del progreso, que es una mística particular que además nos quita, por pensar así las cosas, por hacer de todo su foco lo mental y lo racional, nos quita de las herramientas para ingresar en nuestro interior. Cosa que Freud redescubre a través de su método en una civilización occidentada que está desposeída de los métodos para ir para adentro. Que Nietzsche ya había referido en la muerte de Dios, ¿no? Y que, bueno, en fin, no me voy a meter con filosofía ahora. Entonces, el camino no sigue una lógica progresiva. No vas de estar más enfermo a estar más curado. Vas atravesando círculos, ciclos. La lógica es otra. Entonces, en ese movimiento espiralado se va produciendo el tratamiento. Obviamente cada vez estando mejor, obviamente que cada vez en un proceso de ascensión. Si estoy hablando de una montaña, vamos, si se quiere, estamos yendo desde un lugar más sobre el nivel del mar, vamos a decirle, a algo más arriba del nivel del mar. Entonces vamos avanzando, subiendo. Pero sí, en ese avance, cada vez que volvemos a dar la vuelta por el mismo lugar, estamos viendo la misma vista. Un piso más arriba, joya, pero estamos viendo la misma vista, entonces volvemos sobre lo mismo. Bien, ahora, ese camino en espiral en el psicoanálisis se produce en el atravesamiento de ciclos de repetición en transferencia. Gente, discúlpenme, porque claro, a medida que yo voy dando la clase me voy dando cuenta de la condensación que tienen ya los conceptos en esta altura. Estamos hablando de cosas muy condensadas. Y por favor, de nuevo, si están acá por primera vez, piensen que en el canal ya tenemos 2 cursos enteros, uno de introducción al psicoanálisis, de 15 clases, otro de psicopatología, y este es el tercero. Entonces, por favor, entiendan que muchos de estos conceptos solo los podemos transmitir de esta manera, tan empaquetados, porque si no, no nos da la vida para en una exposición abrir todas las ramificaciones que se extraen de cada uno. Justamente por eso hicimos el vivo de la otra semana, en el cual hicimos un repaso del concepto de repetición, del concepto de Wiederholungszwang de Freud, que también lo podemos leer desde la psicología budista con lo que se denomina sankhara, lo que genera karma o kama, ¿sí? Ahora, esa repetición ciega en el vínculo analítico se da en transferencia. Como se da en el vínculo, como se detuvo en la vida y se produjo en el vínculo, se puede producir lo que Freud denominaba, lo que en alemán se llama la Durcharbeiten, la reelaboración, el trabajo, el hacer conciencia sobre esto, sobre la repetición, porque se está produciendo en transferencia. ¿Todo esto para qué? Todo esto para liberarme del padecimiento psíquico y cambiar radicalmente mi realidad. Entonces vamos a repasar de nuevo esta definición un poco engorrosa. ¿Qué es un tratamiento psicoanalítico? La pregunta era, ¿cuándo podemos hablar de un tratamiento psicoanalítico establecido? Antes nos preguntamos, ¿qué es un tratamiento psicoanalítico? Un tratamiento psicoanalítico es una entre muchas puertas para que un ser humano, fíjense, y a propósito, por favor anoten esto, no estoy usando la palabra sujeto, estoy eliminando la palabra sujeto. No estoy hablando del sujeto sujetado. No estoy hablando en un sentido estructuralista. Bueno, me estoy yendo de mambo, perdónenme. Es una entre muchas puertas para que el ser humano inicie su camino en espiral atravesando ciclos de repetición en transferencia a fin de liberarse de su padecimiento y cambiar radicalmente su realidad. Entonces, ¿cuándo hablamos de un tratamiento instalado? Un tratamiento está instalado cuando el sujeto al menos produjo un primer ciclo de repetición. Eso se transfirió al vínculo de trabajo con su analista y se produjo una primera reelaboración. Es decir, hubo un primer éxito. ¿Y ahí qué pasa? ¿Por qué recién ahí hablamos de un tratamiento instalado? Porque el sujeto por primera vez probó lo que es el alivio de la cura. Esa cura obviamente va a durar un rato y después se va a ir, porque esto es por ciclos. Y cada vez esa cura va a ser mayor. Al principio la cura es de un día. Un día estuvo libre de su dolor. Es un montón. Luego estuvo 2 días. Luego 3. Luego quizás es un mes entero y 3 días de dolor. Pero ya es negocio. Ya es negocio. Con que el método, con que el trabajo te lleve de padecer 100 a padecer 50, a padecer 20, ya es negocio.
Entonces, decíamos, hablamos de un tratamiento instalado cuando el sujeto ya llegó a ese primer lugar, ya llegó a esa primera disolución de sus síntomas, por lo tanto ya tuvo cierto aire, ya tuvo cierto alivio. Y no estamos hablando en eso del alivio de la descarga del hablar, porque eso es algo que se puede producir muy fácilmente en las entrevistas preliminares. Que una persona, por el mero hecho de hablar de sí misma, se sienta bien. Pero eso no nos lleva a poder hablar de un tratamiento instalado. Que una persona hable y se sienta bien hablando de sí mismo, de sí misma, es algo bueno. Es algo bueno porque es un primer paso. Si nunca habla, a hablar, oigan, que es mejor hablar que no hablar. Pero todavía no estamos en un psicoanálisis. Estamos en una catarsis, estamos en una confesión, si se quiere. Estamos en una charla, pero no en un psicoanálisis. Porque para hablar de un psicoanálisis establecido, se tienen que producir estas condiciones. Y estas condiciones, fíjense que son repetición y transferencia. Perdón, lo complejizo un poquito más. Repetición, transferencia y reelaboración. La reelaboración es que la conciencia del ser, por primera vez, por virtud de este trabajo, del trabajo con el analista, se separó de su repetición y la vio. En el discurso poslacaniano se dice poner en palabras, ¿no? Bueno, poner en palabras es una forma de decir, no es una cuestión de poner en palabras, es una cuestión de que se produzca conciencia, de que haya awareness, to be aware. De repente estoy despierto, atento, vigilante de que esto sucede y de que esto me sucede de esta manera. Y por primera vez pude detenerlo un poquito y darme cuenta cómo esto conecta con toda mi historia, con todo lo que me ata desde siempre. Y de repente se me abre un primer boom a nivel mental y digo, wow, qué loco. En esa apertura tengo una primera disolución y una primera libertad. De repente me libero del karma de mi pasado. Por un ratito, después vuelve y así seguiremos trabajando. Es en ese plano cuando hablamos de un tratamiento instalado. Ahora, se darán cuenta que estamos hablando de una experiencia de psicoanálisis bastante particular. Cuando hablamos de todo esto, ¿de qué psicoanálisis estamos hablando? ¿Qué tipo de psicoanálisis es el que desarrollamos a través de estos conceptos? Oigan, ¿por qué es muy importante esto? Estamos hablando de una experiencia de tratamiento muy específica, muy particular, muy acotada. Psicoanálisis es una palabra muy grande. El psicoanálisis como discurso, qué sé yo, como disciplina, tiene 100 años, 100 y pico de años. Psicoanálisis puede ser utilizado para referir las más variadas prácticas. Entonces, vamos a tratar de acotar un poco de qué psicoanálisis estamos hablando. Porque se darán cuenta de que estamos refiriendo a un psicoanálisis de transformación. También podríamos decirle de transmutación. Es decir, estamos hablando de una experiencia de tratamiento que conduzca a una persona de tal punto a tal otro, que haga un cambio radical en la vida de esa persona. Entonces no estamos hablando de, por ejemplo, un tratamiento de contención emocional. No estamos hablando de un acompañamiento terapéutico. No estamos hablando de una psicoterapia, ni estamos hablando de un tipo de tratamiento orientado a hacer que una estructura no se desestabilice. No estamos trabajando para que la muleta imaginaria no se rompa. No estamos elaborando la metáfora delirante. Estamos hablando de un proceso radical de transformación. Por eso pueden volver a la primera parte de este curso cuando hablábamos de las entrevistas preliminares. Una de las cuestiones centrales a tener en cuenta aquí, antes de aplicar esto, es tener una hipótesis diagnóstica. Siempre es una hipótesis, nunca es un saber que baja como eterno para nada. Siempre es una hipótesis, algunos casos son más claros, otros no. Pero tener un eje diagnóstico que también va ligado, como verán, a la pregunta por la analizabilidad. Es decir, si la persona con la que estamos trabajando es analizable o no. ¿Cuál es su deseo de análisis? ¿Cuál es su deseo? ¿Qué desea? Por eso se habla de candidatos a análisis.
A mí no me gusta usar la palabra candidato porque me la pega demasiado a estar buscando un trabajo, a estar buscando un laburo. No me gusta. Pero está bueno pensarlo desde esa perspectiva, ¿no? Porque cuando hablamos de candidatos, estamos viendo en la persona qué es realmente lo que mueve de fondo a esa persona a buscar ese vínculo con ese analista. ¿Qué está buscando de fondo? Y eso, bueno, para eso están las entrevistas preliminares, ¿sí? Por eso hablamos de candidatos de análisis. Y también tenemos que tener en cuenta, obviamente, el eje diagnóstico, como les decía, porque no estamos hablando de un tratamiento para evitar nada. No estamos hablando de un tratamiento que busca calmar nada. Estamos hablando de que el sujeto pueda hacerse dueño de un proceso que lo va a llevar a su infierno, a encontrarse con su sombra, con su sí mismo, con su trauma, reelaborarlo y salir victorioso. Es decir, estamos hablando de un sujeto que va a hacer su camino del héroe, que va a tirarse al llamado de su aventura, a bajar a su infierno, a fin de llegar a otro lugar consigo mismo. Por eso estamos hablando de un psicoanálisis de transformación, un psicoanálisis que busca transmutar, un psicoanálisis que necesariamente tiene que producir que un sujeto entre con una versión de sí y salga con otra versión de sí. Y cuando le agregamos a este trabajo específico la óptica que da la psicología budista, también podemos decir, estamos hablando de un psicoanálisis anagógico. Aquí estamos tocando ciertos puntos ontológicos en los cuales, y metafísicos desde luego, en los cuales yo no me he metido hasta ahora. En primer lugar porque estamos hablando ahora, trabajando sobre técnica. Como estamos trabajando sobre técnica, no estamos trabajando sobre metapsicología ni metafísica. Hago un pequeño comentario y en algún momento obviamente haremos unas cuantas conversaciones al respecto de esto, unas cuantas exposiciones al respecto de esto. Estamos pensando un psicoanálisis que no piensa la realidad del fenómeno humano a través del prejuicio científico. Estamos hablando de un psicoanálisis que tiene como perspectiva ontológica pensar que la realidad está ordenada por distintos niveles o planos de realidad. Estamos hablando de una realidad ordenada en torno a una multidimensionalidad. Cuando estoy hablando de una multidimensionalidad, no estoy hablando simplemente de las localidades psíquicas, sino de una concepción metafísica y ontológica diferente. Cuando hablamos de que el psicoanálisis constituye una puerta o que lo podemos equiparar a la pastilla roja de Morpheus, estamos hablando de una perspectiva muy singular, muy particular. Ahora, ¿qué ocurre? Esto no se emparenta con lo que es, por ejemplo, el psicoanálisis de corte estructural o postestructuralista, que es lo que pasó con Lacan. Traemos muchas de las cuestiones de Lacan, desde luego, porque no hay forma de no pasar por Lacan hoy, pero esencialmente las bases de las cuales partimos para pensar el fenómeno humano no son las mismas. Ahora harán la pregunta ante esto, ¿y entonces por qué le decimos psicoanálisis? A ver, psicoanálisis es una palabra que su nombre remite a un análisis del psiquismo. Específicamente, si vamos a la obra de Freud, ni siquiera es que hablamos de un análisis, un Psychoanalyse, ¿no? En alemán. Análisis, como lo plantea Freud en lo que ese señor practicaba en su consultorio de la calle Vergase 19 de Viena, en verdad era más un hacer conciencia sobre este tipo de recordar, sobre el Wiederholungswahn, que después habría un Erinnern, un recordar, para pasar a una reelaboración. Entonces, no estamos hablando de un análisis de corte racional, de un análisis de corte intelectual, estamos hablando de una experiencia bastante más compleja. Pero bueno, ¿por qué le decimos psicoanálisis? Le podemos decir de cualquier manera, podemos decirle psicoanálisis de transformación, de transmutación, psicoanálisis anagógico, podemos decirle silla si quieren, podemos decirle pelota, pero sepamos de que estamos hablando de esta experiencia específica. Conservamos la palabra psicoanálisis porque estamos practicando esencialmente el método y la técnica que Freud legó. Así de sencillo. Estamos usando una técnica que el señor Sigmund Freud armó, construyó. Obviamente tomando elementos de todo lo que tenía a mano, pero la armó él con esta
versión. La técnica de Freud funciona porque toca un fenómeno humano universal, porque toca un fenómeno humano que todo humano vivencia, que es justamente los términos que estamos trabajando y que vamos a trabajar a lo largo de estas 10 clases. Estamos hablando de un psicoanálisis muy específico, le estamos metiendo la psicología budista, por lo tanto estamos pensando en una realidad que no es una realidad darwiniana, biologicista, porque ¿saben qué? Finalmente lo que ocurre, y esto está en la base, en el corazón, en la fibra más íntima del debate entre Freud y Jung. Jung era el hijo heredero de Freud. Se pelearon, Jung se abrió de esa relación porque él sentía que algo en Freud ahí no daba un paso que Jung sentía el llamado a dar. De todas maneras, la técnica de Freud, es decir, lo que Freud hacía en su consultorio, es algo que funciona porque toca la repetición. Después, Freud llamaba eso complejo de Edipo, lo llamaba, tenía concepciones acerca de, no sé, del inconsciente, de lo que es el ser humano. Freud entendía que el ser humano es un ser biológico. Freud finalmente está atado a la ciencia. De hecho, Freud es un autor muy particular, ¿no? Pero cada vez que Freud se acercaba a un plano en el cual se le podía pasar la pelota a pensar en algo del orden de lo místico, Darwin medio que le daba un tirón de oreja y lo hacía volver para atrás, ¿no? Freud no se desata. Jung se desata. Vamos a hacer un repaso de lo que vimos hoy. En primer lugar, hoy nos preguntamos, bueno, ya lo borré eso, pero nos preguntamos, hicimos un mapa, perdón, de qué fue lo que trabajamos hasta ahora. De la clase 1 a la 10 trabajamos la cuestión preliminar a un tratamiento y ahora de la clase 10 a la 20 vamos a trabajar un tratamiento ya instalado. Nos preguntamos qué hace que un tratamiento ya esté instalado, cuándo podemos hablar de un tratamiento ya instalado. Para eso dimos una definición de tratamiento psicoanalítico. Dijimos que el tratamiento psicoanalítico es una entre muchas puertas que un sujeto puede tomar para iniciar un camino en espiral que se va recorriendo a través de ciclos de repetición en transferencia, es decir, en el vínculo con el analista y su reelaboración necesaria. Si no se reelabora, obviamente hay un fracaso, que también vamos a hablar de cuándo los psicoanálisis fracasan. Porque que esté instalado un tratamiento no quiere decir que no pueda fracasar, que en algún momento no se pueda encallar o que pueda detenerse. Bien, entonces, a través de esos ciclos, el sujeto se va liberando progresivamente de su padecimiento y cambia radicalmente su realidad. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de un psicoanálisis muy particular. Estamos hablando de un psicoanálisis que busca transformar, que busca cambiar radicalmente la realidad de un sujeto a través del proceso del sujeto. Perdón, del individuo, del ser humano ese que está metiéndose en el trabajo. Por lo tanto, estamos hablando de un psicoanálisis de transformación, un psicoanálisis de transmutación y un psicoanálisis anagógico. Hacia el final hicimos la salvedad que cuando nosotros incluimos la óptica de la psicología budista, no estamos entendiendo la realidad en el sentido estricto en el que lo toman Freud y Lacan. Estamos mucho más cercanos a Jung para pensar la ontología o la metafísica detrás. Sin embargo, hay un punto en común, que Freud leyó algo que es universal: la repetición, la transferencia y la reelaboración. Es por eso que el método de Freud funciona y por eso estamos llamando a esta práctica psicoanálisis, porque es exactamente lo que Freud hacía. Bueno, no sabemos exactamente qué hacía de puertas adentro, pero es lo que al menos transmitió en sus escritos. Y eso es un fenómeno humano universal, es un fenómeno humano que todo humano atraviesa, que es la lectura de su repetición ciega, de cómo su historia se está reproduciendo en esa repetición, que ya en el discurso de la tradición budista ya tenía el nombre de Sankara y Karma. Bueno, gente, espero que esta clase no haya sido tan vuelterosa. Sé que son temas complejos. Por favor, hagan comentarios, vamos a ser vivos, vamos a desarrollar mucho estas cosas. Estoy activando Instagram, así que pueden escribirme por Instagram también. Nada, que estén muy bien, que sean todos felices, que coman perdices. Nos vemos prontito.